La semana que viene va de nuevo. Buenas tardes para todos. Hoy es la última Buenas clase tardes, de profe. sí y la semana que viene haremos el repaso y la otra estaríamos haciendo el examen. Y después las clases que nos queden veremos cuestiones prácticas, ¿sí? Hoy sobre lo que vamos a trabajar es sobre el retiro deportivo. ¿Sí? Así que nos vamos a ver cómo abordar y cuáles son las diferentes maneras en las que uno tiene de retirarse del deporte y cuál es la función y cómo uno puede acompañar. ¿Sí? Voy a compartirles la presentación. Espérenme que no me lo abre como presentación. Ahí lo vuelvo a abrir. Ahí vamos, ¿eh? Disculpen. Bueno, como les decía recién, poder pensar, ¿sí? En qué manera uno se retira de la actividad deportiva en el alto rendimiento, considerando que eh, el futsal es una disciplina que está en pleno desarrollo y tiene una arista de alto rendimiento, ¿sí? En cualquiera de las categorías en donde se está ejerciendo y el profesionalismo que está dando. Si bien es difícil vivir del deporte, cada vez más es posible esta posibilidad de pensar en eh, vivir del deporte y que esto sea una forma de vida. El retiro deportivo, vamos a ver en la clase de hoy, que no siempre tiene que ver con la decisión del sujeto, que eso es la manera más agradable de retirarse del deporte, ¿no? Decir, bueno, em, no quiero hacer más esto, lo dejo de hacer y busco otra situación, otra cuestión para hacer. Entonces, muchas veces uno se retira de esa manera y otras veces el deporte hace que uno se retire. ¿Sí? Lo deja afuera, lo va dejando afuera. Por ahí si es un jugador grande, ya no tiene tantos minutos de juego, ya no puede, no es tan tenido en cuenta, si bien por ahí es un referente del equipo desde lo emocional, ya no lo es tanto del deportivo, desde lo deportivo, y bueno, esto lo lleva al deportista o al jugador o al técnico a empezar a preguntarse si tiene que seguir con esta profesión o con este rol. Em, y hay otras veces que por ahí una lesión, ¿sí? Algún tipo de problema físico hace que uno lo deje, ¿no? Que no pueda volver a esa práctica deportiva. Y eso es mucho más traumático que lo que es hacerlo por una decisión personal, ¿sí?
cuando hablamos de dejar de hacer una actividad como es el deporte, que es algo que nos da placer, que nos generó mucha satisfacción en distintas situaciones, dejar de hacer esto, que para nosotros es una rutina, nos deja un lugar, una sensación de vacío. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? En muchas situaciones también esta pregunta del ahora qué hago viene asociada a la hora quién soy. Si yo no hago más esta actividad, ¿qué pasa a ser de mi vida? Este, entonces, poder tener en cuenta estas situaciones y cómo las vamos atravesando eh, es de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? De cómo hacer el duelo, porque vamos a ver que es una especie de duelo cuando uno se retira de la profesión. Siempre yo digo que tenemos que tener un plan B. Más allá de lo que hacemos con el deporte es muy importante generalmente en la vida del deportista, pero tener un plan sobre todo por estas posibilidades que existen de que el corte de la carrera sea de manera abrupta por alguna lesión o por algún otro inconveniente, y no quedarse sin nada, porque cuando todo ronda en relación al rendimiento deportivo, ¿sí? La sensación de vacío cuando por algún motivo esto no sucede es muy grande y que nos puede traer aparejados distintas cuestiones relacionadas con lo que es la salud mental, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la posibilidad de ser o hacer. ¿Cuándo empezar a hablar de retiro deportivo? Es una de las preguntas, ¿no? Entonces, una de las situaciones, ¿sí? En la adolescencia es importante empezar a pensar, no en el retiro de la actividad porque el niño de 13 años se tenga que retirar, pero sí en la posibilidad de tener algo más allá del deporte. Hasta acá vamos bien, no los veo, porque están muchos con las máquinas y están muy silenciosos, pero cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, está Sí, saliendo todo bien. sí, Genial, sí, buenísimo. profe. profe, Sí, profe, perfecto. sí, profe. Genial, genial, gracias. Sí, entonces, poder pensar cómo, qué otras posibilidades sí le puedo dar al deportista. Em, Cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no? El deporte es importante y nosotros desde el deporte inculcamos la disciplina, este, el respeto por la actividad, el ir a entrenar, el compromiso para los partidos, para los entrenamientos, pero también trabajar la otra parte, ¿no? De poder tener un equilibrio entre la vida deportiva y la vida social del adolescente y los proyectos de vida más allá del deporte. Cuando el, el que se retira es adulto, ¿sí? Puede ser vivido como una crisis evolutiva, ¿no? O mismo si lo pensamos en términos no deportivos, cuando hablamos de una persona adulta que tiene que jubilarse, ¿sí? El retiro de la vida laboral también genera un impacto. Entonces, desde el lugar del psicólogo deportivo y de ustedes como entrenadores, está bueno tratar de achicar el riesgo del impacto que puede generar esta situación de retirarse, de no tener más esa rutina a la cual estaba tan acostumbrada el deportista, ¿sí? O la persona. Entonces, generar una transición, ¿sí? Entre la vida deportiva y la vida sin el deporte. Ir reorientando los intereses, ir buscando otras cosas para hacer más allá del deporte. Eh,
¿A qué consideramos, sí, el retiro deportivo? Es cuando finaliza por diferentes motivos la carrera competitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué se pone en juego en el retiro? La identidad que tiene el sujeto. Por eso genera tanta repercusión y puede ser porque traumático, porque muchas veces define a toda la persona. ¿Qué pasa cuando se genera este retiro profesional? Bueno, empiezo a encontrar que por el deporte quizás dejé un montón de cuestiones de lado por dedicarme al deporte. Entonces, lo que es la adolescencia, por ahí los chicos lo que tratan es de recuperar ese tiempo perdido, buscar otras situaciones para hacer que no estén relacionadas al deporte. em, Poder buscar cuáles son esos intereses, ¿sí? En la adultez, por ahí lo que pasa es una puesta en valor de todos los conocimientos que yo tuve, el desarrollo de mi carrera deportiva y por ahí buscar una variedad, ¿sí? Que me mantenga activo, conectado con lo deportivo en esta nueva etapa de la vida, ¿sí? Y cuando tiene que ver con una jubilación, que ya no me permite, ¿sí? Y que en el deporte, ¿sí? La jubilación del deportista es mucho más temprana que lo que es la jubilación en la etapa laboral. Entonces, el deportista se encuentra con mucho tiempo libre que tiene que poder empezar a pensar en dónde reubicarlo, qué hacer con todo ese tiempo. Este, Vamos a ver que hay distintas maneras que se pueden dar en el deporte. eh, y que en la vida del deportista no necesariamente tienen esta consecuencia de adolescencia, adultez, vejez. Este ciclo en el deporte no se vuelve tan lineal, porque muchos deportistas empiezan a tener responsabilidades de adulto a muy temprana edad. ¿Sí? Entonces, frente a estas responsabilidades, bueno, se generan diversos tipos de conflicto que tienen que ver con la inmadurez, ¿sí? Y que el camino también se va acortando y puede traer ahí algunas dificultades. ¿Cuáles son, si yo les pregunto a ustedes, por qué un jugador se retiraría? ¿Qué opciones me podrían decir? ¿Un jugador, un técnico? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que ustedes conocen que hacen que un deportista deje de hacer la actividad? La ¿Alguna edad Y o una la lesión? lesión edad, grave. profe. La edad, El ¿qué O más? una lesión cansancio. grave. ¿Alguna Una lesión? lesión grave, El cansancio. el cansancio. Por ejemplo, el entrenador de la selección se rompió la rodilla mal y no Sí, jugó más. después tengo un video de él hablando de esto y de la... Eh, Profe, muchos cuando no le encuentran el gusto de ir a entrenar, dejan de entrenar, Ujú, dejan de falta ir de a jugar. motivación. Motivación es la mayoría, porque hay gente que la edad no la siente tanto como otra, pero la motivación es lo esencial para ir a entrenar. Bien. Y cuando Problemas ganan mucha plata también, profe. cuando ganan mucha plata también, Sí, decís ya que... cuando están salvados, cuando tenés Y una bueno, cuenta de... claro, ¿cómo haces para, Aníbal, cómo haces para motivar a un tipo que ganó mucha plata? El doble tiene que No, por ser la eso. motivación. O cuando mira la Es- cuenta de banco, la que tienen, imagínate, ¿sabe qué? No se quieren levantar a la mañana, la hace de frío. Sí, vos Igual en el decís que eh, eso tendrá que en- ver, que eso tiene Sí, incidencia. para mí sí, cuando ya están. Estamos igual hablando en del el nivel futsal, máximo, ¿no?
sí, en el futsal ningún tipo hizo plata, pero bueno, No, no, pero bueno, lo que es No, no, por Cantadión eso yo te digo, viste, no, no. sí. Una cosa. Y diciendo eso, que ninguno hizo plata, por ahí tengas que hacer otra cosa para sostenerte, ¿no es un motivo para retirarte? claro, justamente que no puedas vivir del También, deporte Claro, si no muchas estás viviendo el veces deporte y tengas que nos hacer otra lleva cosa para sostenerte, o estudiar, o exactamente. sí, la facultad, qué sé yo, cualquier situación que sea paralela. Claro, lo Y sí, económico es muy importante lo económico, más si tenés familia. yo decía exactamente, que más en Argentina cuando, que... sí, Sí, Adrián. cuando vos tenés, como decía Aníbal, mucha cantidad de plata, yo creo que le estaba hablando de los jugadores de cancha de once, es más difícil motivarse porque tienen la vida asegurada y tienen otras cosas. Entonces, ir a entrenar bajo la lluvia, el esfuerzo físico, todo por ahí, si no estás bien motivado, te llega antes el retiro Sí, lo que que hay que una tener en persona. cuenta, ¿no? Si hablamos de los jugadores de cancha de once o de Sí, cualquier jugador también, es que la vida deportiva y la posibilidad de ganar dinero haciendo el deporte es mucho más corta, porque un jugador con, ¿cuánto es la máxima de edad? 42 años que puede estar jugando. sí, Eh, los arqueros. ¿Sí? Y el promedio de vida, expectativa de vida es muchísimo más largo. Entonces, no Hoy todos justo leí a Campestrini que tienen esa... quería, ¿Eh? no, no, que hoy justo Campestrini, un arquero que juega en la selección, en algún momento en Arsenal de Sarandí, quería jugar hasta los 50. Ujú. Y Porque después la bueno, actividad. también está esto que yo les decía antes, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo si dejo esta vida que conozco? Eso es Eh, lo que se les viene encima, profe, porque tienen exacto. mucho tiempo, tienen muy corta edad, pero están en una edad intermedia donde si no estudiaron nada antes, uno se retira a los 38, 39, 40. ¿Y qué haces de esa edad para arriba? Vos en un laburo ya tenés una carrera armada. Ujú. Entonces, tener que empezar, ¿sí? Por eso la importancia de tener un proyecto de vida más allá del deporte, sea el deporte que sea, ¿no? Poder complementar en este deporte que es el futsal, generalmente todos, excepto Sí, algunos. pero, profe, también es disfrutar la vida, no hace falta que tengan eh, otra vocación. Porque si estamos hablando de una persona que ganó mucho dinero y tiene 38 años, también ellos para ganar ese tipo de dinero se tienen que sacrificar en un montón de cosas. Sí, En y no tuvieron salir, privación de un montón claro, de cosas también. exacto, en no salir, en cuidarse mucho con las comidas, en un montón de compartir cumpleaños o vacaciones diferentes y todo eso. Y por ahí, si una persona está estable, no necesita eh, otra profesión. No necesariamente, pero sí No necesita un necesariamente proyecto necesitan. de vida, Sí. ¿sí? Yo creía que estabas hablando de otra profesión, de No. trabajar de algo. No, 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 no Sí. necesariamente tiene que ser un trabajo, sino Perfecto. tener un proyecto de vida, un plan B. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿No? Para no generar la depresión, en principio, no generar ese malestar, que por el simple hecho de dejar hacer lo que yo venía haciendo, ¿sí? Sufro una pérdida, sufro la pérdida de mi rutina. Entonces, eso se tiene que trabajar para después poder pensar esto que bien decías vos, bueno, disfrutar con mi familia, ver en dónde, qué es lo que puedo hacer con mi tiempo libre, qué me gusta hacer. Bueno, planificar alguna otra situación. ¿Sí? Entonces vamos a ver que vamos a tener los retiros normales, que tienen que ver con la edad que prescribe la vida deportiva, ¿sí? Y cuando uno ya está llegando a esa edad y sabe que le queda poco, se va preparando. Distinto es cuando el retiro es forzado. ¿Sí? Por una lesión, ¿sí? Por problemas en el club, por falta de motivación, ¿sí? Que esto lo decían ustedes también, que pueden convertirse en un tipo de duelo, ¿sí? Si no se trabaja, pueda generar muchísima angustia. Poder reinventarse
frente a estas situaciones. Cuando estamos hablando de un retiro planificado, todo puede marchar muchísimo mejor, o cuando tiene que ver con la decisión de uno. Ahora, cuando estamos hablando de un retiro que llega de manera inesperada, que irrumpe en la vida del deportista, bueno, ahí es donde lo mejor es poder acompañarlo, ¿sí? Para que en este proceso, bueno, lo pueda hacer de la mejor manera. ¿Por qué? A muchos jugadores, profe, que han sufrido de depresiones importantes. Yo no sé si hay una mutual en lo que es los jugadores, ¿no? De cancha De de once, pero cancha de hay, 11. hay Entiendo que está fútbol y agremiados, pero No, no en sé agremiados, sí, en agremiados hay. qué porque posibilidades hay. Torresani, hay muchos jugadores que muy reconocidos que han sufrido depresiones hasta llegar Ujú. a Porque bueno, terribles. tiene esto que llamamos el impacto psicológico, así como Pero, cuando hablamos de pero la eso es por el lesión. fútbol o porque por ellos mismos. Es que no se puede diferenciar, ¿sí?, la persona con el deportista, es la misma Ah, persona. Entonces, em, el impacto que genera dejar de hacer una actividad, por eso les comparaba con alguien que se jubila, ¿sí? Em, de cualquier profesión, genera este por eso, impacto de el... profe, mi pregunta es si esas cosas se dan a que el fútbol, ser una persona reconocida o tener que te conozcan en la calle y de repente después no tener tanta popularidad, o es cualquier tipo de persona que se jubila. ¿Tiene injerencia eso? A ver, el impacto va a depender de cada uno cómo lo pueda procesar, ¿sí? Sin duda, aquel que es muy famoso y que tiene mucho reconocimiento y que antes no podía, eh, a donde iba lo reconocían y cuando deja de jugar, ¿no? Después, si no se los busco, hay un video de Almeida Pero, que, profe, consulta, el factor fundamental no es el económico, ¿en qué sentido? en que en la depresión y eso, No. porque ellos cuando están en actividad, por lo general se están manteniendo y una vez que terminan la actividad, ya dejan de cobrar y si no tienen otra actividad para hacer, la pasan mal, ¿eh? No, sí, seguramente la pasan mal, pero no desde lo económico, sino por esta sensación de no saber, de pérdida de identidad, de lo que yo era, sí, estaba, primero, la depresión es multicausal, ¿no? No hay una sola causa que diga yo me deprimí por esto. Hay muchas razones que impactan en que una persona pueda tener depresión. En, en este caso, cuando hablamos del retiro deportivo, tiene un impacto psicológico en donde lleva a la pérdida de identidad desde los 12 años o más chiquitos, les diría, desde los 6 7 años, yo lo único que estoy haciendo es jugar a la pelota. Toda mi vida está en función a mi compromiso con el entrenamiento, con la rutina, con jugar los fines de semana. De repente me quedo sin eso y aparece una pérdida de identidad y una sensación de vacío, un sentimiento de vacío muy grande. Esto puede generar, ¿sí?, muchísima ansiedad, posibles depresiones, aislamiento social, ¿sí?, incertidumbre. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, también aumenta los niveles de ansiedad generalmente. Entonces, todo este combo, bueno, tiene un impacto psicológico y que no es que digo, bueno, me retiré, si no está bien trabajado, que pueda generar alguna de estas situaciones que están detalladas acá. Y fíjense que las fases emocionales están sumamente relacionadas con lo que tiene que ver con el duelo. Cuando nosotros hablamos de duelo, los psicólogos, ¿sí?, hablamos que el duelo tiene distintas etapas. La primera etapa que va a tener que ver con la negación de poder o la resistencia de dejar de hacer la actividad o de si fue por una cuestión abrupta, bueno, negar esta posibilidad de poder volver, de, de dejar de hacer el deporte de manera definitiva, ¿sí? Después aflora la angustia, la tristeza de ya no poder ser ese que era cuando era joven o hace
2 meses cuando jugaba de manera profesional y que ahora por la lesión no puedo seguir haciéndolo, para pasar después a una etapa de aceptación, entendiendo de que, bueno, esta realidad me cambió, esta es mi nueva realidad, y poder empezar con lo que se llama la etapa final, que es la reorganización personal de los nuevos proyectos, de los nuevos deseos, y poder generar una nueva eh, forma de vida, que puede estar relacionada con lo deportivo o no, no necesariamente, ¿sí? Muchos jugadores dejan de jugar, se transforman en técnicos o siguen relacionados con el deporte y otros hacen otra cosa totalmente distinta, ¿sí? No hay una receta específica de que frente a este retiro, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la subjetividad de la persona, por eso es el caso por caso. No podemos generalizar. Pero en muchas situaciones yo les puedo garantizar que estas fases emocionales, cuando hablamos de retiro deportivo, son situaciones que el deportista o la persona que tiene que retirarse de una actividad que viene haciendo durante mucho tiempo, son situaciones por las que atraviesa, ¿sí? Dependiendo cómo se vaya preparando, ¿sí? Por eso hablamos de que está bueno prepararse para la vida después del deporte, después de la competencia, para que esto tenga el menor impacto posible. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Sí? Si yo no tengo la preparación esta de que no pude prever que el retiro estaba llegando, seguramente no haya, si yo por ahí creí que iba a ser eterno y que iba a jugar toda la vida, ¿sí? Y cuando decimos toda la vida, el jugador desde chiquito sabe que no va a poder jugar toda la vida, pero nunca se imagina que ese momento final está por llegar. Entonces por ahí no tomó las previsiones necesarias para poder seguir viviendo sin ese ingreso, ¿sí? Poder constituir las redes de apoyo que sostengan más allá de lo deportivo, porque el club funciona como una red de sostén en muchísimas oportunidades y en muchísimas circunstancias. Entonces, tener en cuenta que prepararse para el retiro, poder ser previsor, poder pensar qué es lo que me gustaría a mí hacer cuando ya no pueda practicar este deporte. O vamos al caso del futsal. Bueno, quizás em, los clubes de la A, si no me equivoco, la mayoría entrenan por la mañana. Bueno, alguien que tiene que tener un trabajo, se le dificulta un poco más por ahí complementar estas dos situaciones. En Argentina es bastante complejo poder vivir solamente del deporte. Entonces, generar esas otras alternativas para poder seguir disfrutando, ¿sí? Porque acá es bastante amateur todo, poder seguir disfrutando de eso que tanto placer me da, que es la práctica deportiva, ¿sí? Los factores de protección tienen que ver con esto de poder generar un proyecto de vida, una formación paralela mientras yo estoy practicando, ¿sí? O ejerciendo el deporte, llámese estudio, trabajo, otro hobby, tiempo compartido con familia, con amigos, ¿no? Que el deporte no me lleve todo puesto. Eso ayuda a un montón a que la salida de la vida deportiva sea un poco más amable. Bueno, ¿en dónde tiene impacto, ¿no? Eh, en ustedes como técnicos? ¿Qué podrían hacer ustedes como técnicos para que cuando llegue ese momento el impacto no sea tan grande? Em, Como hablamos en una de las primeras clases, ¿sí? Ustedes más que nada van a ser formadores, formadores de deportistas. Entonces, lo que van a tratar es de dar una formación integral, en donde, por supuesto, el deporte va a transmitir todos sus valores, ¿sí? De cooperación, de compromiso, de responsabilidad,
entre otros, ¿sí? Pero también poder facilitar la importancia de el estudio, de formarse con otras necesidades, de abrir posibilidades en lugar de cerrar, porque muchas veces lo que sucede es, bueno, eh, el chico va, no sé, digo un caso a inglés, entonces, bueno, y justo se superpone con un día del entrenamiento y por ahí le digo, no, bueno, tenés que dejar inglés. O le digo, bueno, no podés ir al taller. Entonces, poder flexibilizar algunas situaciones en relación a lo deportivo que favorezcan otros espacios, ¿no? Si yo estoy en un plantel de primera división y tengo jugadores que están estudiando y me piden faltar a un entrenamiento porque al día siguiente tienen que rendir un final de la facultad, bueno, poder ser contemplativos con esas situaciones, porque son esas redes que vamos tejiendo para tener esa otra posibilidad. eh, cómo ayudar, ¿sí? Al deportista, entender que, bueno, se acaba esta etapa y que se cierra una etapa, pero no significa que todo se pierde, ¿no? Poder encontrar un nuevo significado a esta nueva etapa que está por venir. Resignificar tiene que ver con esto, buscar un nuevo sentido a este espacio, ¿sí? Que queda vacante, que queda libre, porque ya la rutina no vuelve a ser la misma. Entonces, bueno, ir buscando alternativas para que pueda colaborar. ¿Sí? Si estamos viendo eh, por ahí en una primera división, que tenemos jugadores que están grandes, que ya no están teniendo la cantidad de minutos que venían teniendo, que quizás tienen un rol más protagónico desde la cohesión grupal o otro tipo de participación, bueno, empezar a hablar, che, ¿qué pensás hacer cuando dejes de jugar? ¿Ya pensaste? ¿Tenés algo pensado? ¿Qué te gustaría hacer además del deporte, ¿no? Ir abriendo otras puertas. Esa es la mejor manera de poder acompañar al deportista cuando eh, tiene que dejar de hacer esa actividad. Una de las situaciones que tiende a ocurrir es que se confunde eh, el ser con el tener, ¿no? Bueno, si no soy deportista, si no soy jugador, perdí todo, ya no soy nada, no soy nadie. Entonces, entender que uno es una persona que practica deporte es fundamental para poder generar esta diferenciación. Vos lo único que dejás de jugar o de practicar el deporte, pero no dejás de vivir, no dejás de tener otros proyectos, de tener otras posibilidades. Simplemente cerraste una etapa de tu vida, ¿no? Y que no se licúe ahí la persona eh, con la actividad que realiza. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Así que yo les voy a compartir primero el, el que decía el compañero de Matías Lukuix. La nota es larga, la voy a poner desde el minuto. Bueno, eso es una. Primero que nos dan, el primer punto, me imagino, poder ganarlo, pero. Y comparto de nuevo. Así Ay, y me parece que está buena esta entrevista porque habla de distintas situaciones en relación a lo que a él le pasó, que tiene que ver con un impacto que él no esperaba, estaba en su mejor momento deportivo, eh, y esta lesión lo deja por fuera.
Él entrenaba tenis en el club de San Antonio. Claro, en parque, y porque funcionar o no, es algo que, bueno, hay que tener claro de que el rival también, que nada, es muy bonito verlos. Adiós, Armando. Vamos a disfrutarlo juntos, vamos a verlo. Espérenme, que es a partir del minuto 28, 46. Igualmente después en la presentación van a tener toda la nota, el link, si lo quieren ver. Bonito, bueno. Y tu historia, digamos, Matías, también para contarle a la gente, es una historia de resiliencia. Vos estabas en un gran momento y tuviste una lesión muy grande. ¿Cómo se sobrelleva? Contanos un poco, si querés, cómo fue, qué partido fue y cómo te bancaste ese golpe, ¿no? Digamos, de alguna manera. Fue jugando el Mundial 2012 Sí. En Tailandia. Fue una lesión, bueno, de juego. Es parte del juego. ¿Ese partido, qué partido? Este partido era el último partido de grupo contra Australia. Sí. Bueno, ya era el segundo tiempo, veníamos ganando bien, un infortunio, y a robar una pelota por detrás, tuve una triple fractura de tibia y peroné. Sí. Fue una lesión que por lo que siempre me comentaban los médicos, no se suele dar en el fútbol. Es una lesión más de traumatismo, de un choque, de golpe, algo mucho más fuerte, que no se suele dar. Fue algo... La culpa fue, digamos, más fue compartida. No, la compartida porque vos hiciste Claro, una arriesgada. hizo un movimiento arriesgado, el jugador justo de Australia fue a patear, y bueno, en el medio de esa patada, esa patada yo fui a trabar la pelota. Así que nada, fue un infortunio, tenía canilleras, todo. Eso te iba a decir, porque sí, tenía, pero bueno. Entró por acá por el golpe, te entra claro, me entra por el costado. Que no cubría no me cubría justo. Así que bueno. ¿Qué pasó en ese momento, digamos? Sí, te llevan a una perdido. Me llevan al hospital de Turno en Tailandia. Desde que era en un mundial en donde la FIFA tiene una estructura completamente organizada, donde automáticamente me llevaron, me tuvieron horas, me hicieron todos los estudios y nada. Después tuve que esperar 48 horas hasta que se me estabilice la fractura con un yeso, y ahí volé a España, para que yo jugaba. Yo jugaba en España. ¿En qué lugar jugabas? En el Inter Movistar. Mirá qué interesante. En un club de la Liga Española. ¿Dónde vivías? En Madrid. En Madrid. Sí, vivía en Madrid, así que en ese momento me llevaron para ahí. No quise venir para la Argentina porque teníamos como 35 horas de vuelo. No, lógico. Era lo mejor. Era mucho riesgo también. Claro, vivía ahí. Así que y España tiene buena atención. Sí, tenía buena atención, conocía a los médicos, los kinesiólogos, así que decidí también personalmente yo ir a tratarme y operarme ahí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 27 años. Claro, bueno, era muy joven. Sí, muy joven, claro. ¿Y las decisiones esas las tomaste vos o había alguien? Tenía que tomar yo, con mi representante, con mi núcleo familiar en ese momento también. Bueno, pero son decisiones a las que uno no está preparado. Claro, una cosa es que te llegan de golpe, no está preparado. Así que nada. ¿Cuánto tiempo te detuvo eso de poder volver a jugar? Y yo estuve casi 4 años. No pude volver a jugar de manera profesional. Yo tuve, en el momento de la primer operación, tuve una infección que se da uno de cada... Pero puede pasar. Cierta cantidad de personas. Tuve una infección que me empezó a retrasar en todo lo que era la recuperación. Y desde ahí, nada, tuve diferentes percances que también me llevaron a que me tengan que quitar hueso de la cresta. Sí, para poder injertarlo en la tibia. Y bueno, eso lleva mucho tiempo. ¿Qué pierna fue tu pierna derecha? Mi pierna derecha. Y eso, bueno, pero digo, esos 4 años que han sido muy duros, muy parte de la cabeza ahí. Va para todos lados. Para todos lados, porque es muy... Y aparte, pues te cortaba, porque vos si no, ¿hasta qué edad podrías haber jugado profesionalmente? Yo creo que hoy en día está estirado. ¿Ah, sí? Como en el fútbol también. Como en el fútbol. Hoy en día vemos jugadores de 38, 39 años que siguen estando en el máximo. ¿Ah, sí? Sí. Como Ronaldo, por ejemplo. Sin duda, Ronaldo. Nosotros en ese último mundial, compañeros míos jugando, bueno, eran mis dirigidos también. Y tuve jugadores que son amigos también de compartir mucho tiempo en la selección, en clubes, con 38, 39 años, jugando a lo máximo. ¡Qué bien! Así que, o sea que pudiste de alguna manera, en esos 4 años empezaste a refundar, o a renacer desde otro lugar. Sí. ¿Lo fuiste pensando ahí? Sin duda que uno no se prepara para eso. No. Creo que es muy difícil. En el menos momento que vos a los 27 años. Claro, que vos estás enfocado en una carrera, que empezás a proyectarla, que te preparás, que te ves en el día a día. Y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? Claro. Es muy difícil. Pero esa acción estaba clara que no podías modificar. No,
jugador que de los 5 o 6 años que juega a la pelota, ¿no? Que estoy ligado a una disciplina, a un deporte, y está claro que lo tenía claro cuál iba a ser mi futuro, a dónde quería llegar, pero no sabía de qué. No sabía si iba a poder ser técnico para afrontar y para estar a cargo de un grupo, no tenía la preparación. Tenías que prepararte para Tenía eso. que prepararme, ¿Cuánto tenía eso- que eso- capacitarme. claro, claro. Y eso me llevó tiempo, Claro. me llevó tiempo. Lógico. Pero no lo hice con el objetivo de decir, bueno, quiero ser entrenador. No, me voy a preparar, voy a tener herramientas, Muy bien. voy a afrontar a un grupo y después el tiempo dirá si estoy capacitado o no. Qué bien. Así que en ese sentido está claro que es difícil, que uno tiene un plan, pero que hay muchas veces que tiene que estar preparado. Y más allá de que uno haya sido un gran jugador, no significa que va a ser un gran entrenador. Eso te iba a decir. Porque hoy en día ser entrenador no solamente significa saber de técnica y de táctica. Hoy en día uno tiene que gestionar personas, tiene que tener un lado psicológico, de pedagogía, de comunicación, y cada día hay más factores que tiene que tener uno, Herramientas para y herramientas para poder estar enfrente de un grupo de jugadores de elite. Porque hoy en día la selección mayor de futsal son jugadores profesionales. Son tipos que Son tipos profesionales que viven de eso y que ellos están con la ilusión de llegar a lo máximo. Claro. Entonces, Eso que dijiste me gustó, que hay técnicos que no es necesario, un técnico no necesariamente tiene que ser un gran jugador de fútbol, y ser un gran jugador de fútbol no te habilita para ser un gran técnico. no. Hay un caso muy emblemático, ¿no? Que este técnico que fue técnico, uno que es portugués, ¿cómo se llama? Un director técnico portugués que de fútbol. Bueno, Si el tipo no jugó al fútbol, sin embargo, Hay muchísimos. hay muchísimos que no jugaron al fútbol, pero sin embargo son grandes directores técnicos, ¿no? Claro. O sea Sin duda. y grandes. Bueno, la nota sigue, siguen hablando de estas otras cosas, pero bueno, el impacto que le genera a él, 4 años tratando de recuperarse para poder volver a jugar sin esa posibilidad, que en el medio de esta lesión y este intento de recuperación, él se empieza a formar, ¿sí? Sin saber que su destino iba a ser este, ¿no? De convertirse en el DT de la selección argentina. Entonces, poder generar estas opciones, estas posibilidades, dan otras herramientas, ¿no? De posibilidades de poder hacer. Les voy a compartir otra salida de otro jugador. Este fue abrupto por una lesión. Después tenemos el caso de Diego Vane no jugó más. Eran ellos los dueños de la casa. Eso. No, pero lo vi, lo vi. Lo sufrimos muchísimo, pero lo vi. La pasé mal. Y bueno, eso fue como también, ¿viste? Lo sufrimos muchísimo, pero ahí les comparto. eso es lo que traían la plata a la casa. Che, Carlito, ¿lo extrañas mucho? Sí, sí. Porque apagón se te fue en plena etapa de pandemia, no pudiste despedirlo mucho. No, pero lo vi, lo sufrimos muchísimo, pero lo vi. Y bueno, después el último año mío jugando fue muy duro porque él ya tenía como muerte cerebral. Sí, la pasó muy mal, ya lo eh, sé. Sí, sí. la pasé mal. Y bueno, eso fue como también, viste, para cerrar, porque imagínate, yo me levanto un día y le digo a Vane, no juego más. ¿Así fue, hermano? Sí, Levantaste y dijiste no me juego más. levanto un día y no juego más. A ver, cuando vos te levantás, viste, ni Vane me creía. No, lo llamo a la tarde a Adrián, le digo, mira, no voy a jugar más, me retiro, no quiero jugar más. No, boludo, pensalo, que esto, boludo, tomate mañana. No, lo pienso mañana.
Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo, mañana necesito el club para hacer la conferencia, no juego más. Y bueno, después vino lo que vino, no jugué más. Y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. No, van ahí, cayó en la conferencia, cayó Adrián, cayó Chueco, cayeron que no jugaba más. Mi último cumpleaños, hacemos la fiesta, güey. A mí me gusta festejar los cumpleaños, güey. Mi hijo era siempre, viste, de festejar los cumpleaños. Siempre a mí me gusta festejar los cumpleaños. Entonces pido el micrófono porque toda mi familia, mis tíos, mis primos, todo, viste, volvé a jugar, porque nosotros no podemos estar sin vos, sin verte en una cancha feliz. Siempre te vimos feliz dentro de una cancha. Entonces yo le dije, pedí el micrófono en mi cumpleaños, quiero decir unas palabras. Vengan toda la familia, estaban toda mi familia. Vengan toda la familia. Bueno, primero pedí algo especial que era sacarme una foto con Vane, con mi hermano, con mi mamá y con mi mejor amigo, mi compadre. Me saco la foto con ellos y bueno, le empiezo a explicar a la familia el por qué. El por qué, porque era todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿por qué dejaste de jugar? Si estabas bien, estabas flaco, estabas fuerte. ¿Por qué dejaste de jugar? ¿Viste? Y me preguntaban todo el tiempo. Y hasta que le dije, mire, dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Hubo este silencio. Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él. Entonces decía, eh, ¿para qué más? Entonces me levanté y dije, no juego más. Para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, ¿no? Y digo, esta vez pienso en mí. Siempre pensaba en la gente o en mi vieja o Van, en las nenas, en Lito, que no tuvo mucho tiempo de verme jugar. Pero no, perdí, como te dije, creo que ahí la familia se dio cuenta del porqué. Había perdido mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar. Sí, otro tipo de retiro, ¿no? No siempre el retiro va a estar dado de la misma forma. Sin embargo, siempre tiene un impacto a nivel psicológico y hay que ayudar a la persona a que pueda reestructurarse con esta decisión, ¿no? También está el caso de el Kun Agüero cuando deja de jugar, que es algo que él no lo decide. En este caso, Carlos Tevez lo había decidido. En el caso de Matías Lukuix, bueno, lo decidieron por él. No había nada que él pudiera hacer. Entonces, ¿cómo en cada situación el retiro se marca desde una perspectiva diferente, pero sin embargo el impacto que genera y el reordenamiento que hay que hacer con la vida del sujeto es siempre similar, ¿sí? Cuando yo les comparta la presentación van a ver que hay un montón de links, está Messi hablando de su retiro, que casi no lo pueden ni imaginar. De hecho, cuando les preguntan en las notas, siempre dice, sé que me falta poco, pero no quiero ni hablar de eso. Como Ángel Di María, por ahí preparó su retiro de manera paulatina, ¿no? Primero se retiró de la selección, volvió a jugar al club de sus amores y vaya a saber hasta cuándo decidirá jugar. Pero se van preparando y esa es la mejor forma de retirarse, ¿no? Poder prepararse frente a esta situación. Y ustedes como futuros entrenadores poder acompañar desde ese lugar, desde ese proyecto, de poder ofertar distintas posibilidades eh, en relación a el proyecto de vida, justamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta
¿Algún comentario que alguno quiera hacer? Nada. Eh, si no llegó el profe todavía, les comparto el de el Kun Agüero. Espérenme. No, profe, la verdad, muy buena la clase. Les voy a compartir mientras llega el... Sí, son cuestiones de las que por ahí no se Pero, habla mucho. profe, nosotros, usted me está diciendo que por ahí, no sé si entendí bien, que nosotros también les tenemos que ayudar a preparar a un jugador para su retiro. ¿No es algo más recontra muy personal eso? Lo pueden acompañar, sí, por supuesto que es recontra personal, pero si ustedes están trabajando con un jugador que por distintas circunstancias ustedes creen que está cerca de retirarse o que es el último año, ¿sí? Generar esos espacios de diálogo son oportunidades para que el impacto no sea tan fuerte. Por supuesto, después no es que son los responsables de que ese retiro se realice de la manera más saludable posible, ¿no? Eh, pero sí, acompañar. El rol del técnico es poder acompañar al deportista en los distintos procesos que a él le toca atravesar. Eh, Después dependerá de cada uno cómo decide acompañarlo. Puede haber también ciertos retiros que sean transitorios, ¿no? Entre los ejemplos había un ejemplo de la gimnasta Simone Biles que decide retirarse en un momento espectacular de su carrera en el medio del mundial, este, Sí, y pero es ella se por retira por la presión, resguardo, profe. ¿eh? Ella se retira por la presión, Exacto, es por resguardo de su salud porque no le va mental. bien en los Juegos Olímpicos, por eso se retira. Ujú. No lo soporta y decide tomar distancia, ocuparse de su salud mental y después poder volver a retomar, ¿sí? Em, les ¿No había comparto. sido la chica que también había tenido problemas con el abuso de los entrenadores, que tampoco se había podido recuperar ella? No, en realidad era por todas las cuestiones de la No, presión no, deportiva, Simone Biles es por la presión, por también por la los presión, sponsors. Y sí, como le por... fue mal en los Juegos Olímpicos, se retiró y ahora cambió de sponsor, no está más con Nike. Ujú. No, no, sí, sí, eso fue lo que pasó, pero igualmente ella había tenido mecha ya en el momento anterior. Creo que hay un documental incluso sobre los abusos de No, la pero no gimnasta y está ella había ella. pasado Ese por ese lugar. documental que vos decís es de es otra gimnastas, que el médico, es Claro, terrible. sí, sí, pero ella El había pasado médico por ese que lugar. estaba encargado, ¿sí? Eh, de, de controlarlas, era el que las abusaba, terrible. Ese documental es terrible. Eh, en fin. Profe, Sí, eh, yo pienso, ¿no? Qué trabajo que tenemos los entrenadores, porque aparte de ocuparnos de esas cosas, también tenemos que estar centrados en lo que es el tema de juego, de la táctica de los partidos, de armar los equipos, de un montón de cuestiones que creo que también los entrenadores deberíamos tener una psicóloga sí, deportiva para nosotros, porque es una por laburo enorme eso. nuestro. Por eso está bueno que exista el rol dentro del plantel, ¿no? Del psicólogo deportivo y que pueda acompañar tanto a los deportistas como a los entrenadores. El psicólogo deportivo no trabaja solamente en función, del entrenador. Y todas estas cosas Bueno, son profe, como para poder acompañar, ¿sí? No necesariamente ustedes van a tener que ocuparse de todo, pero ¿saben cuál es la diferencia? El estar advertido de que estas situaciones
pueden suceder. Entonces, Mofe, sí, Germán. hola, buenas tardes a todos. Vos Ujú, sabés que bueno, que justo que lo dijeron porque yo hace como 6, 7 meses me vi con la necesidad de arrancar con un psicólogo deportivo. ujú. Porque sí, es como dicen los chicos, o sea, hay mucha presión desde lo psicológico, los chicos, muchas historias eh, sobre los partidos, antes de los partidos, los entrenamientos, más cuando es muy amateurismo todo, llega un momento que es muy difícil, se hace. Y me vi con la necesidad así de arrancar con un psicólogo deportivo y estuvo genial, es lo mejor que pudo haber hecho. Bien, ¿para vos como entrenador o para vos como jugador o para el No, equipo? como entrenador Ujú. para mí llegó un momento en el que se hacía muchas cosas, me he quedado noches sin dormir o cuando hay competencias así nacionales, eh, hay mucha presión en la cual sí me vi obligado, o sea, me lo habían hablado y nunca me había animado y bueno, este año fue cuando hay el hincapié en eso y me puse con un preparador, un psicólogo deportivo que está muy bueno y la verdad que es muy recomendable eso. ¿Sí? Por supuesto que ustedes no se van a hacer cargo de todas las situaciones, pero son todas situaciones las que nosotros fuimos hablando, las adicciones, la clase pasada, ¿no? Los consumos problemáticos, esto del retiro, las lesiones, las cuestiones de cuál es el impacto del crecimiento, son todas cosas que atraviesan la vida deportiva. Entonces, estar advertido de que sus jugadores puedan estar atravesando una situación, ¿sí? Porque el impacto que genera por ahí de un jugador que se lesiona, como puede haber sido el caso de Lukuix, en el medio de un mundial y que no puede jugar más, tiene impacto en todo el equipo, ¿sí? Entonces, estar advertido y saber cómo poder o tener al menos algunos conocimientos de cuáles son los impactos que van a generar y cómo ustedes pueden trabajarlos o abordarlos, les puedo asegurar que les da un diferencial. Este, Genial sería que todos puedan contar con un psicólogo deportivo adentro del equipo o de manera particular como considera, como decía Germán, ¿sí? Porque obviamente que yo siempre les doy a ustedes las herramientas para poder gestionar a los jugadores, pero obviamente que ustedes como entrenadores también tienen que gestionarse a ustedes mismos. ¿Sí? Por eso también es tan importante el equipo de trabajo que ustedes conformen, para poder contar con otros y no estar solos en esa tarea. Porque sí, tiene un montón de demanda la actividad. Bueno, ahí lo veo a Mauro, así que el de Independiente, el Kun Agüero les queda para ustedes para después. Pero bueno, es esto, poder brindarles a ustedes distintos conocimientos que los pueda advertir de las distintas situaciones en las cuales ustedes van a afrontar en los distintos equipos que les toque liderar. Entonces, tener esas herramientas permite y facilita una mejor intervención. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, los dejo con Mauro entonces. Que tengan una excelente clase. La semana que viene hacemos el repaso Nati, general. ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mauro? Haceme hospedador. Y, y nos vemos la